Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nuevamente estamos aquí en lo que consideramos nuestra fiel labor de predicar, de anunciar a través de cualquier medio y usando cualquier oportunidad para llegar con el consejo de la palabra de Dios. Considero que esa es la asignación que Dios nos ha dado. Parte de ella en esta vida es de predicar el evangelio, así que me siento contento, me siento orgulloso de anunciar las buenas nuevas. El día de hoy tenemos un tema desafiante, así que queremos hablar. El tema de hoy, si usted es de las personas que apunta, que anota, es después de la cena. Ese es el tema que vamos a estar el día de hoy elaborando y creyendo y declarando que Dios va a hablar a nuestras vidas. Así que bueno, antes de ir un poquito adelante, antes de orar, que es nuestra costumbre, creemos que es importante hacerlo, le mandamos un saludo y agradecemos a todos ustedes por estar ahí conectados al otro lado de la cámara, ya sea en este país, en cualquier otro país. Ya tenemos algunos días que no lo hemos hecho. Mandamos saludos a los diferentes países donde estamos conectados, donde Dios nos ha abierto la puerta y nos ha dado el favor y la gracia para que ustedes estén conectados con nosotros. Me siento orgulloso que hemos estado, considero, siendo fieles al Señor con la labor de predicar la palabra del Señor. Así que bueno, queremos irnos y arrancar lo más rápido posible con el tema. Quisiera yo en esta tarde leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22. Los textos que vamos a leer hoy están en el Evangelio según San Lucas. Y quiero darle una explicación, por si de alguna manera no regresamos a leer el texto. Leyendo los textos que vamos a leer, le damos a usted la idea muy precisa de los lugares donde nos vamos a ir durante la predicación. Así que si de repente usted escucha algo y dice, ¿de dónde lo sacó el pastor? Bueno, de lo que ya leímos. Así que es bueno prestar atención a la lectura de la palabra de Dios. Y empezamos nosotros entonces leyendo sobre el tema después de la cena. Algo pasó, algo cambió después de una cena. Dice la escritura en Lucas capítulo 22, el verso 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Bueno, vamos a leer todo y luego platicamos. En el verso 14 y el verso número 15 de ese mismo capítulo, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, dice, los apóstoles. El versículo número 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. En el versículo 31 y el verso hasta el 33 del mismo capítulo, leemos nosotros: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y seguimos leyendo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El verso 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, hasta ahí dejamos con la lectura. Queremos entonces orar y pedirle al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento. Creo que hoy es un día muy importante, hermano, donde Dios va a depositar una buena semilla en nuestra vida, y de una manera especial considero que el día de hoy el deseo, la voluntad de Dios es ayudarnos. Dios desea ayudarnos
a través de la exposición de su palabra. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Estamos aquí agradecidos, Padre, como en cada ocasión, donde estamos listos para desarrollar, Señor, tu palabra, para exponer las verdades escritas en tu palabra. Yo te pido de una manera especial que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y produzca frutos, Señor. Creo y lo confieso que así será, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si usted recién apenas nos está conectando, el día de hoy el tema que tenemos es después de la cena. Hace un momento que señalamos el tema, pues no dimos a explicar qué era, pero ahora con la lectura de la palabra. Jesús había celebrado la Pascua con los discípulos en diferentes ocasiones. Eso es algo que se hacía, la celebración de la Pascua, cada año. Así que, nuevamente, por tercera ocasión, venía la celebración de la Pascua, pero esta vez sería diferente. Esta vez sería diferente. Recuerdo cuando leímos en el capítulo 22 y el versículo número 15, que dice que Jesús anhelaba y deseaba ese momento, esa cena con los discípulos. Ahí lo tenemos y lo volvemos a leer. En el verso 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Para Jesús era un momento muy importante aquella última Pascua. Queremos explicar y desarrollar el tema en un momento, pero donde vamos a empezar nosotros arrancando era, lo que iba a pasar en esta cena era importante para el ministerio y lo que era el cambio de trato con Dios, con el hombre, para la persona de Jesús, pero también para los discípulos. Iba a haber un cambio completamente que ellos no habían entendido en ese momento. Ellos no esperaban ni se imaginaban que después de esa cena iba a cambiar completamente todo lo que era el ministerio de ellos, todo lo que era lo que ellos habían entendido, comprendido en aquel momento. Iba a haber un cambio. Jesús deseaba, Jesús sabía lo que iba a pasar. Así que, estando nosotros con eso, quisiera yo llevarlo, hermano, y poder preparar, vamos a decir, el terreno, su corazón, para que podamos entender un poco mejor. Yo tengo algunas preguntas que hacer para que nosotros vayamos pensando. Nosotros somos personas que nos preocupamos por agradar al Señor. Nos concentramos en que lo malo de nuestra vida sea quitado, sea arrancado. Estamos conscientes de que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Así que delante del Señor hay cosas que nosotros tenemos y que no están bien, que hay que cambiarlas. Ahora, yo quisiera, a esa verdad de Dios, yo quisiera que pensemos cuál es el deseo, cuál es el propósito de Dios en que nosotros le permitamos, porque debe de ser que nosotros se lo permitamos, que Él nos moldee de acuerdo a su voluntad, que seamos limpios, que las impurezas que hay, que las áreas que están mal en nuestra vida puedan cambiar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Cuando usted se preocupa y dice, yo quiero que todo lo malo de mi vida desaparezca porque le quiero ser agradable, ese deseo es bueno, pero no está completo. De acuerdo a la revelación de Dios, el propósito de Dios en que Él nos limpie, en que esas áreas que no están bien en nuestra vida se desaparezcan, no es solamente porque algo en nosotros no le agrada al Señor. No solamente eso, hay varias cosas que queremos ver ahí. Número 1, el deseo de Dios, de acuerdo a la revelación de su palabra, en que nosotros las áreas que no tenemos bien, donde tenemos problema, voy a explicarlo de esa manera.
hay áreas donde tenemos problemas. Hay áreas donde no hemos avanzado. Hay áreas en nuestra vida donde no tenemos el control de esas áreas. Alguien más tiene el control. ¿Cómo así, pastor? Sea más específico. Bueno, la carne puede tener el control de esas áreas. El mundo puede tener el control de esas áreas. El enemigo de nuestras almas puede tener el control de esas áreas. Así que cuando estamos conscientes que hay cosas que no le agradan al Señor y que nosotros sabemos que no están bien, el propósito para empezar, número 1, le voy a señalar 2 o 3, el número 1 sería, Dios desea que esas áreas no estén como están y que haya un control y que aquellas cosas que no debemos nosotros tener ahora ya como hijos de Dios, ya no las tengamos. Es porque Él tiene un propósito, un plan, una asignación para nosotros en esta tierra, en esta vida. Especialmente a lo largo de esta situación de encierro, yo me he concentrado en señalar que hay un propósito de Dios en nuestra vida. Cuando Dios está pensando en limpiarnos, en purificarnos, en que nosotros vayamos avanzando en lo que es despojarnos del viejo hombre, del yo, del pecado, del mundo y de todo ello, es porque Dios nos quiere usar como un instrumento, como un vaso de honra. Dios, para usar un vaso primeramente lo limpia. Así que debemos nosotros de estar conscientes que el deseo de Dios es de usarnos. Y con esas áreas que están fuera de control y que no están bien delante de Dios, la limitación de Dios a veces es bastante grande. ¿Por qué? Por esas áreas que nosotros tenemos. Ahora, Dios desea usarnos para la gloria de su nombre, que demos la estatura del varón perfecto, que demos la imagen de Cristo. Entonces, estando consciente de eso, para que podamos ser efectivos, para que podamos de veras ser una luz en medio de las tinieblas, para que podamos ser los modelos como iglesia del Señor. Ahora, cambiémonos a un segundo propósito. Otro de los propósitos de Dios en los que nosotros debemos de mejorar y de alcanzar el control de las áreas que están fuera de control. Le voy a recordar, hace un momento leímos que en un momento ahí en la cena, Jesús hablando con los discípulos, les revela de que el diablo los había pedido a ellos para zarandearlos. Y en medio de eso se dirige a Pedro y le dice: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El diablo pidió el permiso y le fue concedido. Aquí viene un punto muy importante antes de entrar al dilema de todo, porque nos va a ayudar a entender el resto. Si podemos entender esta parte. Habrá un momento en mi caminar con el Señor donde no solamente voy a orar, donde no solamente voy a alabar al Señor, donde no solamente voy a sentir su presencia, donde no solamente voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. En el caso mío, vamos a decir, una parte de eso es predicar el Evangelio. No solamente va a pasar eso, sino habrá un momento donde tarde o temprano me toparé con el enemigo de mi alma. Tarde o temprano nos toparemos con el adversario, con el diablo, con el dragón, con la serpiente antigua, con Satanás, en pocas palabras. Entonces, el propósito de Dios en que nosotros no limpiemos, como Jesús le dijo a sus discípulos: ya ustedes son limpios por la palabra que les he dado. El propósito de Dios es de que nosotros estemos listos y preparados para cuando nos lleguemos a topar con el enemigo, haya victoria, haya adelanto, no haya derrota y no haya retroceso. Así que pensemos, tarde o temprano nosotros nos toparemos con el enemigo. Tarde o temprano debemos de estar conscientes.
Quisiera poder ilustrar estas palabras que le estoy diciendo y las voy a ilustrar de esta manera. A veces uno se pregunta, hemos conocido a personas, hombres y mujeres, que dijeron que amaban a Dios, que parecía que estaban muy cerca de Dios, que estuvieron sirviendo a Dios en un ministerio indeterminado, pero de repente algo pasó, se cayeron, retrocedieron y el día de hoy ya no están más haciendo lo que un tiempo hicieron porque sufrieron un daño, sufrieron una caída. Debemos nosotros de entender que es necesario que esas áreas que no están bien en nuestra vida, tarde o temprano, si nosotros no tomamos el tiempo para que Dios nos ayude y nos humillamos, vamos a tener una pérdida grande. Ahora, vayamos pensando. Jesús les dijo a los discípulos, a los 12, el diablo los ha pedido para zarandearos, pero yo le he rogado, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte. De 12 que habían, los 12 fueron zarandeados, pero de los 12 vamos a dejar 10 como espectadores y vamos a usar a 2. A los 2 que vamos a usar, el primero es Judas, el segundo es Pedro. La Biblia dice que después de esa cena que nosotros leímos el día de hoy, el diablo entró en el corazón de Judas para que Judas fuera a vender a su maestro y lo traicionara. Judas tenía unas áreas demasiado malas, vamos a ponerlo. Le doy un poquito de historia de Judas. A Judas le gustaba el dinero, pero le gustaba el dinero fácil. Le gustaba el dinero. Ahora, cuando empezamos a ver todo lo que está escrito de Judas, incluyendo en Hechos capítulo 1, donde el apóstol Pedro trajo la revelación de el caso de Judas, que estaba escrito que así debía de ser, revela algo poderoso. Judas era una persona que soñaba con sus posesiones. Su deseo era tener un terreno. Su deseo era tener una propiedad. Su deseo era tener, vamos a decir, una casa. Y con aquel deseo que él tenía, empezó a tener un problema, y la Biblia enseña a través de los evangelios de que Judas le gustaba el dinero. Y acuérdese que le guste a uno el dinero no es malo. El problema es cuando el amor al dinero nos convierte en una persona que no debemos de ser. A Judas le gustaba el dinero fácil. Judas era un ladrón. Judas se robaba el dinero de la ofrenda. No tenemos en ningún verso declarado que Jesús lo haya puesto como tesorero, pero él agarró el puesto. Él se agarró el puesto. Ahora, Judas miraba el movimiento que había con el dinero. Mujeres piadosas sostuvieron el ministerio de Jesús. Ahora, personas daban ofrendas, personas bendecían el ministerio de Jesús, y Judas vio el movimiento que había con el dinero. Judas tenía un problema que no compuso. Increíble, Judas vio la mano de Dios cuando el Señor los envió de 2 en 2 a los 12, después igual de 2 en 2 a 70, el grupo cambió. Cuando regresaron le dijeron: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quedaron sorprendidos de ver milagros. Judas experimentó, vamos a decir, la gloria de Dios porque fue un enviado. Pero el problema con Judas es de que su problema no lo arregló. Todo problema que uno no arregle, que uno no trabaje, una situación que se nos vaya de control. Ahora, quiero ir despacio y quiero ser específico. Todos tenemos problemas. Todos tenemos áreas que no le agradan a Dios. Todos tenemos cosas que no debemos de tener. Todos.
Unos de una manera, otros de otra manera. Si yo le dijera que no tengo ningún defecto, primero usted no me creería, porque si sabe de la Biblia, yo le estoy mintiendo. Ahora, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, dice la Escritura. La parte muy sencilla, hermano, que nos vamos a ir ahí, lo voy a ampliar en un momento. Todos tenemos problemas. Todos tenemos cosas que no debemos de tener. Algunos, su problema es notorio. Otros, su problema que tienen se manifiesta cada día. Pero otros, ni es notorio, ni se manifiesta, pero ahí está. Ahí está el problema. Ahora, debemos de entender, Dios no vino a buscar sanos ni perfectos. Nosotros no somos perfectos. Yo quisiera con toda convicción esta parte poderla declarar bien, porque eso es el evangelio puro, no un evangelio que está contaminado por nada como para quedar bien o hacerlo bien, ver bien a uno. Hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos áreas feas. Si le preguntamos a una esposa de alguien de muchos años, ¿tiene defectos su esposo? Va a decir, sí, bastantes. Si le preguntamos al hermano, ¿su esposa tiene defectos? Sí, bastantes. Todos tenemos problemas. Los discípulos se peleaban. Los discípulos tenían sus cosas serias entre ellos. O sea, no es nada nuevo debajo del sol de que nosotros tenemos problemas. Eso no es nuevo. Tampoco es un impedimento para que Dios nos pueda ayudar. Pero no trabajar en las áreas donde hay problema, darle la luz verde, darle vía suelta a las pasiones, a los deseos, a las cosas que tenemos mal y no ponerles un freno y no podernos humillar delante de Dios, eso sí es un problema. Ahora, cuando vino el enemigo, Judas tristemente cayó. ¿Por qué? Porque ese deseo que él tenía, dice la Biblia que después de esa cena el diablo se le metió. Y cuando yo digo después de la cena, no es para hablar de Judas, porque no es de Judas que vamos a hablar. Téngame paciencia. El diablo se le metió a Judas y Judas fue a vender a su maestro. Traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Y lo primero que hizo, ir a comprar un campo. Así que pensemos. Bueno, cuando uno tiene un problema que uno no compone, una situación que empieza a irse un poquito más allá, cuando nos toque toparnos con el enemigo, cuando nos toque enfrentar al enemigo, la voluntad de Dios, cuando nos toque enfrentar al enemigo, porque lo vamos a tener que hacer, si no es hoy, será mañana, y si no es mañana, será pasado mañana, pero todos estaremos sujetos a confrontar, a enfrentarnos con el enemigo. Todos estaremos bajo la situación donde Dios le permite al enemigo que venga contra nosotros. Eso es bíblico y está a través de toda la Escritura. No quiero ahondar más en eso. Así que Judas cayó. La voluntad de Dios es de que cuando llegue el momento de que nos tope toparnos con el enemigo, nosotros salgamos sin pérdida, de que ya no vamos a ser restaurados, sin pérdida de que en el caso como de Judas hasta fue y se ahorcó. Ahora yo quiero explicar algo y lo quiero explicar de una manera un poco más despacio. Yo puedo ser fiel a Dios por algún tiempo. Yo puedo servir a Dios por algún tiempo hasta que no venga ese tiempo donde el enemigo me confronte o me enfrente. Ahí es donde se va a manifestar y donde de veras donde nos puede afectar con grandes daños si nosotros no componemos nuestros problemas que tenemos, las cosas que difícilmente le contaremos a alguien, esas cosas que no están bien, pero nosotros sabemos que ahí están. Ahora, le tengo la última, le dije que unas 2 o 3, la última que le tengo,
Cuando llega el momento donde vamos a ser confrontados por el enemigo y va a venir el diablo para zarandearnos, con permiso de Dios, algunos, varios o muchos de nosotros vamos a fallar, vamos a caer. Yo quisiera que lo piense porque lo voy a repetir. Es probable que usted ya lo oyó y dice, no, eso no lo acepto. Bueno, yo le voy a explicar con la Biblia. Yo le voy a explicar con la Biblia. Hago un paréntesis antes de explicarle con la Biblia. Uno de los problemas más grandes que nosotros podemos tener y que se puede convertir en una barrera muy grande es la manera y la forma como pensamos. ¿De dónde sacó eso, pastor? Del texto. Los discípulos estaban contentos porque Jesús, su ministerio, estaba en lo mejor. Ellos pensaban que ya Jesús iba a restaurar a Israel, que ya los romanos iban a quitar su poder que tenían sobre Israel y que Jesús iba a liberar a Israel y que iba a empezar el reino milenial. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos estaban enfocando que Dios iba a hacer algo en la persona de Jesús. Y eso que ellos estaban pensando que Dios iba a hacer, no era lo que Dios iba a hacer. Él iba a hacer algo diferente. ¿De dónde saca eso? Permítame. Leímos de que en esa última cena, el Señor cenó con ellos, partió el pan y bebieron de la copa y les dijo, este es el nuevo pacto que por vosotros, que lo hago por ustedes. Ahora, el nuevo pacto que Jesús estableció, quitando lo que era la ley y estableciendo la gracia. En aquella fiesta, Jesús dijo, o en aquella cena, como le quiera llamar, en el 22:15, Jesús dijo, mire, leamos esa parte. En el 22:15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Por qué deseó tanto esa Pascua? Porque ahí se iba a establecer el nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo, que por nosotros iba a ser crucificado y su sangre que iba a ser derramada. Iba a haber un cambio. Los discípulos no lo habían entendido, no lo habían comprendido. Ellos estaban esperando que Dios hiciera algo cuando lo que Dios iba a hacer era algo diferente. Ahora, cierro el paréntesis y regreso con nosotros. Usted tiene la confianza y la seguridad y la esperanza de que Dios va a hacer lo que usted espera que haga, de acuerdo a su manera de ver, de acuerdo a lo que usted ha entendido, de acuerdo a lo que usted espera y anhela, e inclusive de acuerdo a sus oraciones. Y lo que Dios va a hacer quizás es algo diferente, completamente diferente. Le pongo varios ejemplos en la vida. ¿Cómo podemos explicar que de veras una mujer de Dios que ama a Dios, una mujer que es íntegra, tiene integridad, ora, de repente se ve que el esposo la abandona por otra mujer? Es algo que no esperaba. Es algo que no se había imaginado. Pero es algo que de repente pasa. Ahora, esto es serio. Cuando nosotros tenemos una manera de pensar que las cosas van a ser de la manera que pensamos, nos podemos desinflar, nos podemos desanimar completamente, porque no será lo que nosotros estamos pensando. Dios tiene mejores planes que los planes que nosotros tenemos. Ahora, regreso con lo que dije despacio, que tal vez usted oyó, tal vez no oyó. En el zarandeo, muchos de nosotros vamos a fallar, vamos a caer. Ahora, si usted me dice, pastor, deme un ejemplo, ahí sí ya sería una barbarie que yo le dé ejemplos. Si usted está en una iglesia por varios años, ha visto gente caer, ha visto gente que ya no está, ha visto gente que se sentaba en una silla, ya no se sienta ahí, ha visto gente que solía ir al culto, al servicio, y ya no lo hace. Ha visto familias que iba papá y mamá y ahora o solo papá o solo mamá, o solo las hijas. Usted ha visto eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que algunos de nosotros vamos a fallar, vamos a caer.
Yo sé que no nos gusta escuchar eso, pero mire, en lo personal a mí me gusta, ¿no? Yo digo, Señor, ¿cómo hubiera querido que cuando yo fui discípulo me hayan enseñado estas verdades? Porque muchos predican como que nosotros nunca vamos a fallar, nunca vamos a caer. No estamos hablando de licencia para pecar, no existe licencia. Si a mí me gusta pecar, no he nacido de nuevo, simple y sencillamente de acuerdo a la Biblia. Así que si usted dice, ya, el pastor Harold me dio permiso de pecar, bueno, usted no ha nacido de nuevo, simple y sencillo. Ahora, regresando al tema, muchos de nosotros vamos a fallar. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos fallaron. Los dos fallaron. Pedro negó al Señor. No solo lo negó, lo maldijo. Si usted va a ver, de acuerdo a los judíos, lo que es una maldición, el significado, cuando se maldice de una manera incorrecta, eso trae una maldición a la vida de uno. No es lo mismo nuestra cultura a lo que es la Biblia, no es lo mismo. A veces yo pienso de una manera y creo que así piensa la Biblia o así pensaba Dios. No, todos son cosas muy delicadas. Pedro falló y Judas también falló. Judas terminó arroncado, iba a decir. Judas terminó ahorcado y hasta se abrió por la mitad. Se derramaron sus entrañas. Fue y se ahorcó. Pedro no hizo lo mismo. Pedro lloró amargamente cuando él se dio cuenta que no era lo que él pensaba que era él, y él juró que no solo estaba dispuesto a ir a la cárcel, sino a la muerte. No solo hizo esos dos juramentos, sino también maldijo al Señor con juramento. Pedro falló, porque falló. Pero la diferencia con Judas es que Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Ahora, quiero dejarlo ahí. Quiero de que usted empiece a asimilar esta verdad. Durante nuestra vida, nosotros vamos a fallar en cosas. Impresionante que Dios llama, escoge, pone su mirada, pone su unción sobre personas que fallan. Personas que fallan. No estoy hablando de ladrones que hacen negocio con el evangelio. No estoy hablando de sinvergüenza. No estoy hablando de esa clase de gente. La razón que hago la diferencia es porque, bueno, una cosa es fallar, otra cosa es ser un mañoso. Eso es otra cosa. Así que, regresando a mi tema, hermano, no me haga que me salga del tema. Increíblemente, Dios pone su mirada en gente que falla. Eso es algo que nos cuesta entender. Dios pone su mirada en gente que falla. Tremendamente. Pero hay una diferencia entre los que fallan y fallan. Cuando uno se arrepiente legítima y originalmente, Pedro se arrepintió de tal manera, hermano, que fue restaurado. Jesús fue a restaurarlo. Jesús tuvo que restaurar a Pedro. Y parte de eso se trata la asignación el día de hoy, que el Señor quiere restaurarnos. Ahora, en lo que lo dejo ahí, para luego regresar, en lo que usted lo está asimilando, vayamos a una parte muy importante. Empezamos leyendo en Lucas 22:8, donde Jesús, y lo volvemos a leer por si usted recién se reconectó, lo volvemos a leer, hermano. Estamos de buenas hoy. Aleluya. Así debemos estar siempre, ¿verdad? En Lucas 22:8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparando la Pascua para que la comamos. Los discípulos de los tres más cercanos a Jesús, dos de ellos, que era Pedro y Juan, el Señor los envió a hacer los preparativos para la Pascua. Pensemos en esta verdad. Muy de temprano Jesús agarra a Pedro y a Juan y les dice: van a ir a tal lugar. Ahí, al entrar a la ciudad, van a encontrar a un hombre que va con un cántaro. No era normal eso, porque eran las mujeres las que hacen eso. Y lo siguen, y donde él entre, ustedes entran,
y le dicen al dueño de la casa que dónde está el lugar que está preparado para que comamos la Pascua. Una vez que caminaron, fueron a encontrar al hombre, hablaron con el dueño de la casa les señaló dónde. Estamos hablando de tiempo, horas y horas, caminar. ¿Qué fue lo que hicieron después? Preparar la Pascua. Trabajaron, prepararon la Pascua. Después de la cena, ¿qué pasa? ¿Se fueron a acostar? No. Jesús dice, vamos a ir a orar. Y se fue a orar al lugar que él acostumbraba orar. Y estando ahí ya noche, que Jesús agonizaba, agarró, entre los tres que agarró, ahí estaba Pedro y Juan para que estuvieran con él de cerca y oraran juntamente con él. Después de eso, que están orando y que se empiezan a dormir, llega una turba con Judas y con las personas que fueron a prender a Jesús. Después se van a la ciudad esa misma noche y allá detrás va Pedro, ahí va Pedro, le toca estar viendo lo que están haciendo con el maestro, hay frío. Durante el día, el juicio que era mentiroso, Poncio Pilatos y Herodes. Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el punto, pastor? Muy sencillo. Las horas de trabajo, las horas de desvelo, los días tan largos y sin descanso que estos hombres tuvieron que pasar. Pensemos ahora en lo que es parte de la esencia del llamado de Dios y del ministerio. Viviremos en tiempos, viviremos situaciones donde será bastante pesado a nuestra carne lo que nosotros hacemos. ¿Cree usted que no fue pesado a la carne todo lo que hicieron Pedro y Juan? Después de la cena, todo ese desvelo y luego todo el otro día hasta ver la crucifixión que termina en la tarde. Estaban más que cansados, más que desvelados. Ahora, pensemos por un momento y traigámosle una aplicación a nuestra vida. Pedro y Juan y los demás estaban contentos en la cena. Ya habían tenido varias Pascuas. O sea, era la tercera Pascua. Así que estaban contentos. No se imaginaban lo que venía. Yo quiero que pensemos, usted está viviendo en un buen tiempo, en una buena temporada, viendo la bendición de Dios y esperando una bendición grande, pero de repente, abruptamente, va a ser cambiada. Se va a cambiar el escenario de su vida y usted se va a encontrar en un dilema bastante grande, bastante desagradable. Imagínese en el caso de Pedro, dijo, ayer en la noche estábamos cenando y hoy en la madrugada estoy llorando porque negué al Señor y todavía hacía falta ver la crucifixión. Hablemos ahora de esos momentos y esos tiempos donde van a venir situaciones que van a cambiar la manera como vivimos. Aparentemente parece que se va a acabar el tiempo de bendición. Aparentemente parece como que Dios ya no va a estar con nosotros, pero Dios estará ahí. Dios está haciendo un cambio que nosotros no hemos entendido, nunca lo vimos, nunca lo entendimos. Ellos no sabían que era la última Pascua, pero Jesús sí lo sabía. Usted está atravesando por un momento muy difícil, donde usted dice, realmente yo no sé qué pasó, no sé dónde estuvo el mal. También que estábamos sirviendo a Dios, Dios se estaba moviendo. Si están al frente de una obra o de un ministerio, la obra estaba creciendo, el ministerio estaba creciendo, íbamos hacia adelante, estábamos viendo la bendición de Dios y ahora, completamente, todo aparentemente se perdió. ¿Se recuerda usted o le traigo a la memoria en esos días donde Jesús da su vida y muere por los pecados de nosotros? Llegó el tercer día, que era el primer día de la semana, el tercer día de Jesús que había muerto y el primer día cuando iba a resucitar, que era el día domingo. Los discípulos en camino a Emaús empezaron a hablar entre ellos, dijeron,
¿No habíamos nosotros creído que Jesús era el que iba a reinar y a gobernar y que iba a haber un cambio? Y ellos estaban tristes y no podían entender lo que estaba pasando y pensaron que se habían equivocado. Cuando de repente aparece alguien extraño y ese extraño era Jesús. Ahora, no quiero contar toda la historia, yo quiero que usted agarre el punto. Ahora usted se encuentra caminando, pero ya no igual. Ahora lo que usted tiene encima es un montón de problemas y unas situaciones que usted no esperó, que usted no se imaginó. Ahora viene el tiempo donde la carga parece que se hace pesada, donde es duro. Le vuelvo a recordar, Pedro y Juan, todo el día preparando la cena, la noche de oración larga, todo hasta la madrugada, parte del juicio, durante el día, luego ir a la cruz, todo eso sin dormir, sin descansar. Y no solamente sin dormir, sin descansar, sino bajo el sabor, Pedro bajo el sabor que había fallado. Cuando nos toca caminar bajo una situación muy difícil y le agregamos, se nos está yendo el tiempo, hermanos, le agregamos que estamos caminando una situación difícil como la vida de Pedro porque fallamos. Porque nosotros fallamos, nosotros cometimos un error, nosotros cometimos una falla, nosotros le fallamos al Señor. Caminar en ese tiempo, en ese momento, ahí era donde el diablo iba a venir para destruir la persona de los discípulos, especialmente de Pedro. Especialmente de Pedro. ¿Por qué de Pedro? Porque fue el que le negó y el que lo maldijo. Y fue el que aseguró, declaró que iba a la cárcel y iba a morir por el Señor. Hermano, cuando uno camina bajo un tiempo donde uno sabe que hizo un error, tu hogar se descompuso aparentemente por un error que hiciste, una decisión mal tomada. El ministerio se estancó o disminuyó por un problema en el matrimonio de los que estaban al frente. Bueno, podemos señalar varias cosas, usted póngale, porque ya no tengo el tiempo para darle tanto adorno. Cuando uno camina bajo ese sentir que uno ha fallado y uno se siente que no es digno de que Dios pueda bendecirlo, que Dios le pueda hablar, o que todo lo que uno había pensado que iba a servir a Dios ya paró. A Pedro le habían dado 2 llaves para predicar el primer mensaje en Hechos capítulo 2 a los judíos y a los gentiles allá en Cornelio. Las 2 llaves usó. Un hombre con destino, un hombre siendo discipulado por Jesús 3 años y medio, falló. Un hombre que tenía revelación de Dios, falló. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Una licencia para pecar? ¿Una licencia para fallar? No necesitamos licencia, ya somos así. Sin licencia, ya somos así, fallamos por naturaleza. Pablo lo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta bajeza? Dice la Biblia que Elías estaba sujeto a pasiones como nosotros. O sea, somos gente que tenemos pasiones y a veces se descontrolan. Se descontrolan, hermano. Pastor, ¿a dónde va? ¿A dónde voy? A la verdad de la verdad. Aquí el único grande, el único bueno, el único amoroso, el único poderoso es Dios. No nosotros. No nosotros. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. Y entro en unos 2 minutos a eso, pero quisiera dirigirme por un momento a usted. Usted está en una etapa de mucho cansancio, de mucha fatiga emocional, mental, sentimental, por la situación que está viviendo. Habrán tiempos muy duros, muy difíciles, como en la vida de ellos. Habrá momentos de que el ministerio, donde es una gran bendición, se puede convertir en una carga. Acuérdese que Moisés le dijo: Dios, no destruyas al pueblo. Y después: hey, ese es tu pueblo, Señor, ya no lo aguanto. Bueno, pues, ¿en qué quedamos? Pero es que así somos los humanos.
Ahora, esto es muy importante, hermano. Yo creo con todo mi corazón que el día de hoy Dios quiere restaurar a alguien. Dios quiere levantar a alguien. Si usted pensó que era especial, que era Superman, que era Batman, que era Robin, que era Iron Man, que era toda esa clase, el hombre verde, y usted pensó que usted era eso, se equivocó, porque no somos nada de eso. Somos simple y sencillamente personas que fallan con defectos. Dios conoce nuestros defectos y nuestras fallas, sí las conoce. Pero, el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro, yo ya sé que vas a fallar. Ya lo sé. Cuando Jesús se enteró y se dio cuenta que Pedro iba a fallar, ¿qué fue lo que hizo? Intercedió por él al Padre para que su fe no le fallara. Jesús siguió viendo igual a Pedro de como lo iba a ver después de que Pedro fallara. Ahora yo hago la pregunta: ¿Dios me ama a mí por lo que hago, por lo que soy, por lo que yo sé, por cómo hablo? La respuesta es no. Dios me ama a mí porque me ama, porque es amor, porque su misericordia es grande, porque ahora cuando me ve a mí, ve a Jesús en mí. Estoy cubierto con la sangre del Señor. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. No hay nada bueno. No hay nada bueno. Toda la gloria y la honra debe de ser para Dios. Ahora, Jesús le dijo: yo he rogado para que tú, cuando hayas caído, cuando hayas fallado, no te quedes caído, te levantes, y cuando te levantes confirma a tus hermanos. Dice la Biblia, que después de que Jesús resucitó, anduvo dando pruebas indubitables de su resurrección y se manifestó en varias ocasiones, 3 ocasiones muy especiales. Una de ellas, dice la Escritura, que Jesús estaba a la orilla del lago. Pedro le dijo a sus compañeros: hey, voy a ir a pescar, ¿quieren ir conmigo? ¡Vamos! Y se van a pescar. Pasaron toda la noche, miren, los desvelos seguían, toda la noche pescando y no agarraron nada. Cuando está amaneciendo, se acercan a la orilla y de lejos se miraba un fuego prendido. Y ya que se acercan, ven a un personaje. Era un hombre, y ese hombre era Jesús. Y dice la Biblia que Jesús prendió el fuego y tenía un pez listo y les ofreció de comer. ¿Quieren comer? Les dijo: ahí hay comida. A Pedro le dijeron: es el Señor, Pedro. Ahora, la parte así concreta, hermano. Dice la Biblia que cuando estaban ahí comiendo, Jesús está ahí comiendo con ellos. Jesús se dirige al que falló, se dirige a Pedro, se dirige al que habló y que falló y que no era como él pensaba, y le dice: Pedro, di, maestro. Allá le agrego yo esa parte: ¿me amas? Sí, maestro. Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Solo dice: sí, te amo. Le vuelve a preguntar por tercera vez, y a Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez. ¿Por qué le dolió? Porque Pedro no estaba restaurado. Jesús no lo estaba humillando. Jesús no estaba haciendo nada malo. Pero en la condición que estaba Pedro, le dolió que le preguntara, como diciendo: yo de veras no le amo. Así se sentía Pedro. Pero cuando le dijo: bueno, Señor, tú sabes todas las cosas, pero también le añadió: y sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: bueno, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Jesús lo volvió a poner restaurado en el ministerio. Jesús lo siguió viendo igual, y su llamado y su ministerio continuó aunque había fallado. La voluntad de Dios el día de hoy, déjeme esta asignación, hermanos, de repente tenemos un comentario, ya casi nos vamos. La voluntad de Dios es esta: si usted falló, el evangelio es para gente imperfecta, no para perfectos, porque todos los que se creen perfectos son hipócritas. Eso es otro mensaje, otro día. Pero el evangelio es para gente que falla. Si usted ha fallado y se siente indigno, déjeme decirle, estoy aquí para darle la buena nueva
Los planes que Dios tenía para la vida suya continúan donde mismo. Pedro fue restaurado a la posición que estaba. No lo quitaron, no lo cambiaron. El Señor desea restaurarnos. ¿Cuál es la base que Dios desea restaurarnos? Mira, aparte, vamos a ponerlo así en un plano de plática. Usted falló y el diablo viene y se lo recuerda. Pero usted sabe que a usted le dolió y que usted ya se arrepintió. Y usted sabe que ya no lo está haciendo. Usted sabe cuánto le dolió. Usted sabe que con qué amargura usted ha llorado. Usted sabe eso. A esa es la gente que yo le estoy hablando. No al que nomás dirá, ¡ay, cometí esto! Y ¡ay, ni modo! No, yo no le estoy hablando a ellos. Yo le estoy hablando a usted que está en serio. A usted que le dolió. Usted que dice, qué malo que hice. No puedo creerlo. Hermano, déjeme decirle, mire, yo me siento tan orgulloso de creer y de tener a Dios, al único Dios verdadero, y que Jesús es mi Salvador. Porque como Dios es, como Jesús es, no es como los humanos. A un humano le fallamos y nos deja de hablar por toda la vida. Pero a Dios no. El día de hoy yo creo que hay un día de restauración. Restauración. Mire, hace años me recuerdo, hay una hermana que yo conocí cuando recién me convertí. Ella ya estaba en la iglesia, ella tenía su familia. Sus hijos ya estaban como de la edad mía. Pero tristemente la hermana cometió muchos errores con sus hijos, con su familia. Y hoy ninguno de sus hijos sirve a Dios, o creo que uno o dos, no recuerdo el número, la verdad, pero no es importante cuántos. Nos concentramos de que un gran daño en la familia de la hermana. Empezaron sus hijos a crecer y ella se dio cuenta del daño que hizo, cómo ella vivía y cómo ella los había creado, juntamente con su esposo. Llegó el momento donde ella se dio cuenta del daño que había hecho, y hay algo que me dijo a mí hace años y no se me ha olvidado, creo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, hermano Harold, yo hablo con mis hijos cuando me sacan en cara de mis errores. Y les digo una cosa, yo hice todos esos errores, pero yo ya me arrepentí, a mí ya me dolió, yo ya lloré, yo ya me sentí mal por años y ahora que creo que Dios me ha perdonado y me restaura, yo ya no voy a seguir sintiéndome mal por los errores que cometí. No podemos borrar los errores que hicimos, pero sí podemos hacer que no nos afecten para mal, sino para bien. Los errores que nosotros cometemos nos deben de servir como una escuela. Nos deben de servir, no podemos ser orgullosos. Yo me recuerdo escuchando a un pastor hace años y dijo, de la iglesia que yo pastoreo, ninguno se resbala. ¡Wow! ¿Hasta dónde podemos llegar de ser ignorantes, de ser orgullosos, de ser tontos? Aquí en este país no es malo, de ser estúpidos. Nadie se resbala porque yo soy el pastor. Eso es más que un orgullo, hermano. Eso es algo que contradice la Biblia. Dios que tenga misericordia de nuestra ignorancia o nuestra arrogancia. La gente no se va a resbalar porque Dios los guarda, los cuide, los proteja. No porque el pastor de ellos se llama Harold Alonso. Jamás de los jamases. Si casi el pastor Harold Alonso se anda resbalando, ¿cómo va a tener poder de que no se resbalen sus miembros? Por favor. Pero cuando nosotros entendemos que somos personas que tenemos nuestros problemas y que en medio de esos problemas Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza. Dios todavía nos confía el ministerio. Voy a tratar de aterrizar con esta ilustración. Hace años se cuenta de que había un hermano que tenía unos problemas serios. Y fue hasta con un psicólogo y bueno, sabía que el pastor era muy buen pastor que conocía la palabra. Y dijo, voy a ir a hablar con el pastor para que me escuche, me ayude y me dé un consejo. Llega a la iglesia muy urgido y dice, me urge hablar con el pastor. La persona que estaba ahí le dice, espérese porque ahorita está orando, ahorita sale. Pero el hermano se acercó así
a la puerta de la oficina del pastor porque se oían los gritos del pastor. Y a ver qué está orando el pastor. Ya vio que a veces uno, ¿verdad? Como que nos gusta el chisme. Y el pastor estaba orando: Señor, ayúdame. Tengo muchos problemas, Dios. Ayuda a mi bajeza. Reconozco las inmundicias que tengo. Y estaba de orar así el pastor, y el hermano dice: ¿y este es el que me va a ayudar a mí? Ese. Mire, cuando hay personas que prometen libertad y los primeros que son esclavos son ellos. Por favor, me voy a atrever a tirar una de a $100. Yo estuve en una reunión donde el pastor dijo: quiero que pasen todos los que tienen problema con pornografía, porque voy a orar por ellos y Dios los va a liberar. Cuando terminó el servicio, hermano, yo fui a decirle: bro, ¿de veras tú crees que eso va a pasar? Lo que tú dijiste es algo que no pasa. Yo no dudo del poder de Dios, no dudo. Pero no pasa que así, ya con una oración, se quita el problema de la pornografía. No, señor. Es más, le digo: mira, ¿de veras tú no tienes problema con pornografía? ¿De veras? ¿Que te vas a atrever a orar por el que tiene problema, a ofrecerle libertad? ¿No tienes tu problema? Se quedó serio y bueno, salimos un poco en desacuerdo. No le cuento lo que pasó con el hermano, que pasó algo muy triste, completamente triste. Nosotros no podemos estar ofreciendo lo que no podemos dar, y no podemos negar que tenemos problemas. Pero en medio de esos problemas, Dios nos ayuda. Solamente quiero aclarar para que no se quede su mente dañada, porque la gente legalista, toma las cosas por otro lado. No estoy hablando que estamos en adulterio, no estoy hablando de esas cosas, hermano. Pero tenemos problemas. Tenemos problemas. De repente podemos tener un problema de pasiones, lo podemos tener. De repente podemos tener un problema, hermano, de pensamientos. Estando orando, el diablo nos puede meter un problema hasta de pornografía. Estando orando en ayuno. A mí me ha pasado. ¿Será que yo soy el único mal cristiano? Por eso predico como predico. Tenemos problemas, hermano. Pero Dios está aquí para ayudarnos. Dios está aquí para ayudarnos. Así que si su caminar se ha puesto duro, hermano, échele ganas. Y si tiene problemas, hoy vamos a orar, mira, para que Dios nos ayude en medio de todos nuestros problemas, dilemas, en medio de toda bajeza, que Dios nos ayude. Dios será glorificado por gente imperfecta. Soy un pastor imperfecto que está lleno de problemas, pero cuando me humillo al Señor, Dios me ayuda y me da victoria para que esos problemas no me dañen y estén controlados. Aunque algunos nunca se van a ir, eso es otro tema que sería bueno que hablemos. Hay problemas que tenemos que durante toda nuestra vida, hermano, nosotros vamos a tener. Pero Dios nos ayuda y nos da su gracia para controlarlos. Yo le estoy hablando a gente que sabe de Biblia. Gente que sabe de Biblia. Así que queremos orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos con una actitud humilde, Padre, pidiéndote ayuda, pidiéndote socorro. Reconocemos que tenemos áreas que debemos de entregar, no las hemos entregado. Reconocemos que tenemos fallas. Reconocemos que tenemos inmundicia, Señor. Reconocemos que tenemos varias clases de males diferentes, Dios. No estamos contentos con eso. No nos sentimos orgullosos. No nos hace sentir bien, Padre, el saber que tenemos esos problemas. Pero si hay algo que hoy podemos glorificar, es tu nombre. Gracias porque estás para ayudarnos en medio de nuestros problemas, de nuestros dilemas, para darnos victoria, para restaurarnos, Señor. Padre, creemos en una restauración, Dios. Creemos que nos darás victoria en esas áreas, en esos problemas, Señor. Yo te pido por aquellas personas que hoy o mañana, en el momento que sea, cuando nos escuchen, Señor, quedarán restauradas y tú las vas a restaurar. Esa gente que tiene un gran destino, pero que está en una etapa de problemas, Señor, declaro que esa persona sale de ahí, Señor, para la gloria de tu nombre, y que la asignación, el destino de esa persona no se pierde en esta vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, haremos nuestra última oración, y esa oración es:
Si usted no ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, hoy es día de salvación. Con el corazón se cree para justicia y con los labios se hace confesión para salvación. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por haber enviado a Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, será hasta el martes y hasta entonces, bendiciones.